Bueno, lo nuestro va a ser una presentación muy breve. En primer lugar, darles la bienvenida a todas, todos, en especial a Rafael, por estar acá con nosotros en la Facultad de Filosofía y Letras. Desde la dirección del Instituto de Ciencias Antropológicas estamos muy contentos de poder acoger este encuentro, esta conversación con Rafael. Toda conversación en un contexto muy duro para la ciencia y la Universidad Argentina es una celebración, es un motivo de felicidad, poder conversar pausadamente, intercambiar perspectivas. Y en este caso, aún más nos sentimos muy felices por el aporte de Rafael en las distintas actividades que tuvo a lo largo de la semana, porque resulta ser un intercambio sustantivo, no es meramente un intercambio formal entre universidades francesas y argentinas, institutos de investigación de Francia y Argentina mediadas por el Centro Franco-Argentino, sino que su presencia es realmente sustantiva tanto por los temas que fue abordando en su agenda de esta semana, las posibilidades de articulación, no solo académicas, sino con personas, grupos y organizaciones interesadas, activas y comprometidas política y socialmente con los temas que trabaja Rafael, ¿no? Entonces, ese es un primer punto que quería destacar, que no es meramente formal este intercambio, sino que va enriqueciendo la experiencia vital de quienes formamos parte en algún punto de estas conversaciones. Por otro lado, agradecerle a Santiago Garaño, que como investigador de nuestro instituto es quien es el profesor anfitrión, quien pudo gestionar la visita y también las distintas actividades, y agradecer que a través de la visita de Rafael podemos también estar juntos en un momento y conversar distintos equipos de investigación, distintas cátedras como la de Marisa, Sergio, distintos programas de historia, de antropología, y bueno, es sumamente estimulante, ¿no? Entonces, solamente dar la bienvenida. Ahora Santiago va a poner en palabras brevemente la trayectoria de Rafael y las distintas actividades que realizó, para no robar más tiempo y que podamos escucharla. Y agradecerle nuevamente el estar aquí con todos nosotros y nosotras, y poder seguir a futuro reflexionando tanto en las charlas formales como en todas las charlas informales que hemos tenido en este breve tiempo. Bueno, en nombre del instituto te damos la bienvenida también, como ya te dijo Virginia, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Se trata de la última de las 3 o 4 actividades que habíamos planificado para su visita. El lunes estuvimos en una actividad organizada por Maud Chirio, Juliette Dumont y Marina Franco en la Alianza Francesa sobre los desafíos de hacer ciencias sociales en contextos de polarización. Ayer tuvimos un conversatorio en memoria abierta sobre el acceso a los archivos. Íbamos a tener un diálogo con Marisa Pinó, que al final por el tema del paro se suspendió, pero bueno, Marisa hoy nos acompaña, es una invitada de lujo, tanto como la cátedra del Colo y Descolo. Acá le decimos Colo y Descolo, historia de la colonización y la descolonización de África y Asia. Hoy le decía, nos encontramos en Puan, y me decía, ¿Puan? Bueno, Puan es como nosotros le decimos a nuestra facultad. Y esta es su conferencia central, titulada Soldados franceses en Argelia, indagaciones sobre un silencio familiar, que nos va a hablar de su último libro, ¿no? Quiero agradecer, además del instituto, a Virginia, también a Joaquín, que nos está ayudando con la transmisión, Joaquín Coto, y también todo el apoyo de Victoria Lois para gestionar, obviamente, todos los papeles que requerimos para poder hacer esta invitación formal. Nos ayudó mucho también la Secretaría de Transferencia, Relaciones Interinstitucionales e Internacionales, el profesor Martín González en toda la gestión
tu visita, que le hicimos a contrarreloj y nos ayudó un montón. Y obviamente al Centro Franco-Argentino. Hoy no está acá Juliette Dumont, su directora, que fue la que impulsó y ayudó muchísimo también para que puedas estar acá con nosotros, Rafael. Ella no puede estar por razones de fuerza mayor, por otros compromisos institucionales, pero manda un saludo y una bienvenida en su nombre. Y vamos a agradecerle muchísimo a Laura Tejera, que es quien va a hacer la traducción simultánea. Voy a hacer una consecutiva. Interpretación, técnicamente la interpretación consecutiva como lo tenía en mis papeles. Todo por no leer. Bueno, Rafael es profesora de Historia Contemporánea en la Universidad de París-Nanterre. Trabajó siempre sobre temas de violencia colonial y guerra de la independencia argelina. Tiene publicado muchos libros, hoy nos va a hablar del último, 2021, pero a su vez es una persona muy fuertemente comprometida con el problema del acceso a los archivos. Por eso, y también que tiene un fuerte compromiso con plantear un diálogo entre Argentina y Argelia, que era algo que nosotros nos interesaba muchísimo. Verás que hay mucho público interesado en que nos cuentes sobre tus trabajos. Tu último libro va a quedar un libro anterior, La tortura en el ejército, en la guerra de Argelia, queda un ejemplar acá, así que cualquiera que quiera copias le vamos a dar difusión, y estamos pensando en que como parte de su visita podamos traducir parte de su trabajo al español, que siempre sabemos que hace más accesible sus producciones. Así que tanto el Centro Franco-Argentino como desde el Instituto nos queda esa cuenta pendiente, que es propiciar una traducción de tu trabajo al español, que hay solo un artículo, así que vamos a hacer todo lo posible con el apoyo también de la cátedra y demás. Así que eso solo, le damos la palabra a Rafael y a Laura, y obviamente toda esta actividad va a estar grabada y va a subirse a nuestro canal de YouTube, así que los que no pudieron venir lo pueden ver después. En unos días va a estar procesada y subida, no estamos en vivo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y decía que les agradecía mucho por estar aquí de manera presencial. Et je suis très émue et heureuse de participer à l'échange auquel m'invite Santiago depuis notre rencontre en France en juin, dans le contexte intellectuel et politique qui est le vôtre aujourd'hui. J'espère que je me sens toute petite, mais je suis heureuse de pouvoir y participer. Sí, y yo realmente me siento muy feliz de poder estar aquí después del encuentro que tuvimos con Santiago en Francia en el mes de junio. Me siento un poco chiquita, pero estoy muy feliz de estar aquí. Et je me sens aussi petite à cause du sujet dont j'ai prévu de vous parler aujourd'hui, qui est mon dernier livre, parce que la situation, l'histoire argentine porte des questions qui sont proches, mais qui sont beaucoup plus dramatiques en fait en Argentine. Sí, y me siento así tan chiquita justamente por la temática que vamos a abordar hoy, que tiene que ver con mi último libro, pero que al observar y comparar con la historia argentina siento que hay muchas semejanzas. Je vais quand même le faire. Sí, a pesar de todo, voy a tratar de intentarlo. Mais bien sûr, on peut aussi parler d'autres choses après, si vous voulez. Donc là, je parle de mon dernier livre, mais après, si on a un temps pour les questions, on peut parler d'autres sujets si vous souhaitez. Pero por supuesto que después podemos hablar de otros temas. En principio yo voy a hablar de mi último libro, pero después si quieren al final podemos abordar otros temas. Puisqu'effectivement, mon travail principal a porté sur la question des violences, mais là, aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de la question de la mémoire et de la famille. Sí, porque mi trabajo aborda sobre todo el tema de la violencia, pero yo voy a hablar hoy del tema de la memoria y de la familia. Donc, le sujet principal, c'est la guerre qu'on appelle en France la guerre d'Algérie, qui est en fait une guerre asymétrique entre une puissance coloniale, la France, et des indépendantistes, des hommes et des femmes qui ont lutté pour l'indépendance de l'Algérie.
Sí, el tema de hoy entonces es la guerra de Argelia en particular, pero se trata de una guerra asimétrica, ya que es una guerra entre una potencia como Francia y Argelia, que era una colonia. C'est une guerre qui a touché d'abord et avant tout les civils algériens, et une guerre au cours de laquelle l'armée française a utilisé massivement la pratique de la torture et les exécutions sommaires. Sí, y es una guerra en la que padecieron sobre todo los civiles argelinos y donde el ejército francés utilizó, entre otros medios, la tortura. C'est une guerre dont l'enjeu est le maintien de la souveraineté française sur le territoire et le peuple algérien, ou chasser la France et la remplacer par une souveraineté algérienne. Sí, y en esta guerra el desafío era mantener una soberanía francesa, o sino que Francia se fuera del territorio y que primara una soberanía argelina. Et l'Algérie a la particularité d'être, d'un point de vue administratif, une partie de la France. Ce n'est pas un territoire colonial administrativement, c'est une partie de la France, et elle est habitée par 1 million de personnes d'origine européenne, à côté de 8 millions de personnes d'origine algérienne. Argelia se caracteriza por ser una administración que forma parte de Francia, en realidad, y alberga a 8 millions d'Algériens, 1 million de Français d'origine européenne. ¿Sí? Y tiene 8 millones de argelinos y 1 millón de argelinos, pero de origen francés. Toutes ces choses, je pose toutes ces choses pour vous dire les particularités, la singularité en fait de l'Algérie dans l'histoire coloniale française. Les hablo de todas estas cosas para hablarle de la singularidad de Argelia en la historia francesa, ¿sí? Perdón, en la historia colonial francesa. Et donc la France s'est engagée pour défendre l'Algérie française après avoir perdu les territoires coloniaux français en Asie, dans l'Indochine française. Sí, Francia se comprometió en defender a Argelia después de haber perdido territorios coloniales en Asia. En Asia. Sí. Donc en Algérie, la France a fait le choix de mobiliser son armée de conscrits. À la différence de la guerre en Asie, en Algérie, la France mobilise tous les hommes de 20 ans. Sí. En Argelia, Francia lo que decide es de movilizar a todos los conscriptos, cosa que no hizo en Asia. Entonces moviliza a todas estas personas que tengan más de 20 años. Ça s'appelle le service militaire. Y esto es lo que llamamos el servicio militar. Et ça ne s'appelle pas la guerre. Y no se llama la guerra, ¿no es cierto? Et tous les hommes doivent partir. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de dispense. Sí, todos los hombres tienen que ir a la guerra, tienen que partir, no hay ningún tipo de excepción. La guerre a fait à peu près 30 000 morts français, essentiellement des militaires, et 300 000 morts algériens, essentiellement des civils. Esta guerra provocó entonces 30.000 muertos franceses, pero fundamentalmente militares, y de la parte argelina 300.000 muertos, que eran en Argelia, por el contrario, se trataban de había más muertos que eran civiles. Et donc je vous parle d'un événement qui a lieu, qui commence en 1954, qui s'arrête en 1962, qui se termine par un accord de cessez-le-feu et la déclaration d'indépendance de l'Algérie. Y esto les hablo de un acontecimiento que va de 1954 a 1962 y que termina con un acuerdo de un alto el fuego y la independencia finalmente de Argelia. Et donc pour la France, jusqu'en 1999, officiellement, il ne s'agit pas d'une guerre, mais d'opérations de maintien de l'ordre ou d'opérations de police. Para Francia, recién a partir del año 1999, hasta 1999 no se trataba de una guerra, sino de operaciones de mantenimiento del orden. Alors pour tout le monde, c'est une guerre. C'est une loi, la loi de 1999 qui a transformé l'appellation officielle. Entonces, para todo el mundo se trataba de una guerra, se trata de esta ley de 1999 que transformaba esta denominación, ¿no? Oui, cette loi n'apprend rien à personne. Esta ley que consistía en no enseñarle nada a nadie. Mais,
quand même, cette loi, je crois, a fonctionné comme une sorte d'autorisation donnée aux anciens conscrits pour parler. ¿Sí? Pero esta ley, de alguna manera, era algo que autorizaba, de alguna manera, a combatientes o ex conscriptos a hablar. Et puisqu'on est en Argentine, je tiens aussi à préciser que, à la fin de la guerre en Algérie, aucun procès n'a eu lieu pour juger les soldats ou leurs chefs responsables des très nombreux crimes de guerre accomplis pendant la période de la guerre. ¿Sí? Y aprovecho, ya que estoy en Argentina, para decir que al final de esta guerra de Argelia no hubo ningún juicio para juzgar ni a los soldados ni a sus jefes por estos terribles crímenes de guerra. Donc cette loi de 1999, je reviens dessus puisqu'elle permet de comprendre comment elle est la dernière pièce qui compose un édifice à 3 étages, 3 éléments que je voudrais travailler: le soldat, le conscrit, sa famille et la société française, comme des poupées russes. Je ne sais pas si on a une expression en Argentine pour ça, comme des poupées russes. Sí, entonces, vuelvo a esta ley de 1999 porque va a ser para mí como una última pieza para construir un edificio que yo lo voy a dividir en 3 pisos o en 3 elementos y que comprenden para mí a los soldados, las familias y la sociedad francesa. Ella habla de una especie de muñeca rusa, así como un encastre de estas muñecas, la mamushka. Una mamushka, sí. Et donc ce que j'ai essayé de comprendre dans mon livre, c'est comment étaient articulés ces 3 éléments et comment c'est l'articulation de ces éléments qui permet d'expliquer les structures, le fonctionnement des silences des anciens combattants. Entonces, yo en mi libro lo que traté de comprender es cómo se articulaban estos 3 niveles que acabo de mencionar, ¿sí? Para ver cómo se estructura finalmente a partir de la conversión de estos 3 niveles el silencio que existió luego de la guerra y del silencio de los excombatientes. En fait, pour le dire autrement, mon projet, mon livre est de dire que le silence est un objet d'histoire. El objetivo en realidad de mi libro es decir que el silencio es un objeto de historia. Mon point de départ est, quand on vit en France, on a très souvent cette expérience, quand vous évoquez dans une conversation informelle la guerre d'Algérie avec quelqu'un, on vous dit « Je connais quelqu'un dans ma famille qui a fait la guerre d'Algérie, il n'en a jamais parlé. » ¿Sí? Esta experiencia es muy notable, como se puede vivir en Francia, cuando uno tiene charlas informales con la gente, siempre hay alguien que dice, sí, yo conozco a alguien que estuvo en la guerra de Argelia. Et en fait, ce que disent les familles qui disent ça, ce que disent les proches qui disent « il n'en a jamais parlé », c'est que il y a quelque chose de louche, de bizarre, de symptomatique dans ce silence. Sí, y en realidad cuando estas familias dicen sí, que estas personas fueron a la guerra pero que nunca hablaron de ella, de la guerra, siempre hay algo un poco oscuro o extraño, raro en ese silencio para mí. Moi, j'ai travaillé en thèse dans les années 1990 sur les violences illégales de l'armée. J'ai interviewé de très nombreux anciens combattants et ils m'ont tous parlé. Et ils m'ont parlé, y compris de violences illégales. C'est pas du tout l'expérience des familles qui disent il n'en a jamais parlé. Sí, cuando yo hice mi tesis en 1990, sobre todo sobre esta violencia ilegal del ejército, yo hablé con muchos excombatientes y en ese momento sí todos hablaban. No era lo mismo que ocurría cuando hablaban, en comparación con lo que decían las familias, que las familias decían que no, que ellos no hablaban. Donc ça m'a amené à interroger le silence dans sa dimension intrafamiliale et comme un élément de la communication intrafamiliale, en fait. Sí, y esto me llevó a cuestionar un poco, a pensar en el silencio, pero como una cuestión intrafamiliar, como una cuestión de comunicación intrafamiliar. En faire l'histoire, ça veut dire en faire l'histoire de cette communication intrafamiliale, c'est
restituer, essayer de comprendre en historienne les conditions de possibilité d'une parole. ¿Sí? Entonces pensar en la historia de ese silencio y de esa comunicación es pensar en la condición de possibilité. Comment est-ce qu'une parole devient possible? Sí, en las posibilidades, es decir, cómo esa palabra puede ser posible. Et pour ça, j'ai fait 2 mouvements. Le premier mouvement, ça a été de ne pas considérer seulement que la question était liée aux anciens combattants, mais d'interroger les anciens combattants dans leur famille, avec leur famille. Ça, c'est le premier mouvement. ¿Sí? Entonces, para esto yo lo dividí en 2 movimientos. El primero es no pensar solo en los excombatientes, sino ir a interrogar y a formular preguntas en la familia directamente. Donc pas seulement l'ancien combattant, son expérience, mais l'ancien combattant, son expérience et la famille. Es decir, no solo la experiencia del excombatiente, sino la experiencia del excombatiente, pero dentro en digamos, la familia. Et le deuxième mouvement, c'est de me souvenir qu'ils sont partis en Algérie quand ils avaient 20 ans. Ils ont donc 20 ans de vie avant. ¿Sí? Y el segundo movimiento en el que yo pensé fue en que ellos fueron a Argelia cuando tenían 20 años, es decir, que en ese momento ya habían vivido 20 años. Et donc de réfléchir sur ces questions du silence, en fait, depuis leur naissance, pour essayer de comprendre comment ils se situent face aux questions de, par exemple, parler. C'est quoi parler à son père? ¿Sí? Entonces pensé en ese silencio, pero desde el nacimiento de ellos, es decir, cómo ellos sentían ese silencio y cómo sentían el hecho de poder hablar, por ejemplo. Donc voilà pour la démarche, et maintenant je vais aller directement à la conclusion du livre. Sí, esto con respecto al procedimiento, pero ahora voy a ir directamente al libro. Voilà, sans la démonstration. Pero sin la demostración, ¿sí? No, a las conclusiones. Je rigole. Alors, il y a haciendo una broma. Il y a 7 points, j'ai pas du tout l'heure, Santiago qui passe, j'espère que ça va. Ok. Alors, la première conclusion qui m'apparaît, c'est que ces hommes, ces conscrits, appartiennent bien à une génération. Ils sont bien une génération, c'est-à-dire un groupe uni par une expérience. Y la primera conclusión a la que yo llego es que estos hombres, estos excombatientes, pertenecen a una generación, es decir, a un grupo que está unido por las experiencias que habían vivido. Mais cette expérience, ce n'est pas la guerre d'Algérie. Pero sin embargo, esta experiencia no es la guerra de Argelia. Cette expérience, ils la partagent avec les femmes de leur âge. ¿Sí? Esta experiencia ellos la van a compartir con las mujeres también de su edad. Cette expérience, c'est celle de gens qui sont nés dans les années 1930 et qui ont été des enfants dans la Deuxième Guerre mondiale. Esta experiencia fue vivida por gente que nació alrededor de 1930 y que habían sido niños durante la Segunda Guerra Mundial. Alors, j'ai pas le temps de développer, mais ça veut dire la défaite de l'armée française. Ça veut dire l'occupation allemande du territoire français. Ça veut dire la résistance. Ça veut dire aussi la captivité, la détention comme prisonnier de beaucoup de pères. Sí, y esto lo que significó tiene que ver con la derrota del ejército francés, con la ocupación alemana de Francia, con la resistencia, con el cautiverio, y con la cárcel también. Ça, c'est la première conclusion. Donc, c'est bien une génération, mais pas une génération de l'expérience de la guerre d'Algérie. C'est une génération qui a une expérience antérieure. Et encore une fois, qui partage avec les filles et les femmes. Et ça, c'est important pour comprendre les couples, éventuellement. Sí, es decir, esta es la primera conclusión a la que yo llegué. Entonces, es una experiencia que ellos compartieron también con mujeres y donde tenían una vida anterior a la guerra de Argelia. La deuxième conclusion, c'est le fait que pour ces hommes, pour la société française, cette expérience de guerre est d'abord l'expérience de service militaire et que c'est très sérieux. Il faut prendre ça au sérieux. Le service militaire, c'est-à-dire le moment d'initiation où on passe de la jeunesse à l'âge adulte. Sí.
Entonces, la segunda conclusión a la que yo llego es que para la sociedad francesa, estos hombres, estos soldados, lo que vivían era la experiencia del servicio militar, pero una experiencia seria, que había que tomar en serio. Es decir, que era un momento inicial, además, donde se pasaba de la juventud a la adultez. Sí, c'est un rituel de passage Un rito de paso. Essentiel socialement. Y que era algo esencial socialmente. À cette époque, c'est vraiment essentiel. En ese momento sí era algo esencial. La troisième conclusion, c'est que l'Algérie, c'est loin de la France. La tercera conclusión a la que llego es que Argelia era un país que se encontraba lejos de Francia. Et à l'époque, les informations ne circulent pas entre les deux territoires. La guerre a lieu en Algérie. Les familles sont en France. Sí, en ese momento la información no circulaba como ahora, sí. La guerra ocurría en Argelia, pero la familia se encontraba en Francia. Et donc, il est tout à fait possible pour les familles de totalement ignorer la réalité de la guerre. Por eso fue totalmente posible que las familias ignoraran esta realidad de la guerra. La quatrième conclusion, c'est que à la suite de la défaite française en Algérie, l'attente dominante socialement, c'était tourner la page. Sí, ne pas évoquer la guerre. Entonces, la cuarta conclusión a la que yo llego es que después de esta derrota de Francia en Argelia, lo que la sociedad quería fundamentalmente era dar vuelta a la página y no pensar más ni hablar más de la guerra. On attendait de ces hommes qui sont partis longtemps en Algérie, parce que la durée en Algérie a été augmentée au fur et à mesure de la guerre. Ils sont partis au départ 18 mois. En fait, pour certains, ils sont restés plus de 30 mois. Sí, y además esta guerra se desarrolló por mucho tiempo. En principio habrían partido solo por 18 meses, pero algunos llegaron a estar incluso 30 meses. Donc pour les familles, c'est long. Pour les conscrits, c'est long. Pour les projets de ces hommes, c'est long. Et on attend qu'ils reviennent vite et qu'ils reprennent leur vie d'avant, qu'ils se réinscrivent dans les trajectoires qui étaient les leurs avant le service militaire. Ça, c'est l'attente dominante des familles et de la société. Sí, entonces esto era muy largo para las familias, para los conscriptos, para los proyectos que tenían los soldados también, y lo que se espera es que vuelvan y que se reinserten rápidamente en la sociedad francesa como habían estado antes de irse a Argelia. Et ce désir de tourner la page s'accompagne d'une ignorance, je l'ai déjà dit, mais d'une ignorance des familles sur ce qu'ils ont vécu et d'une incapacité des familles et de la société à faire des liens entre une expérience de la guerre et un comportement, par exemple, violent, alcoolique, dépressif, qui caractérise beaucoup d'anciens combattants. Donc. Entonces, este deseo que tenían por dar vuelta a la página inmediatamente tenía que ver fundamentalmente con una ignorancia de las familias y de la sociedad francesa en general y con una incapacidad que ellos tenían para hacer un vínculo entre la guerra y comportamientos que los soldados tuvieron luego que tenían que ver con el alcoholismo, con comportamientos violentos, etc. En fait, les familles ont des intuitions, elles disent il n'est plus le même, il a changé, mais c'est tout. Ça va pas tellement loin et il n'y a aucun soin médicaux ou psychologiques qui existe à l'époque. Sí, pero las familias tenían como una suerte de intuición. Ellos notaban que habían cambiado, que había algunas cosas extrañas, pero no había ningún tipo de atención médica ni de cuidados hacia estos conscriptos. La cinquième conclusion, c'est que cette génération d'hommes, ces hommes-là, se retrouvent historiquement à un moment de transition entre deux types de familles. Ils sont individuellement à un moment charnière de leur vie. Ils sont entre la famille où ils sont hijos, où ils sont fils, et la famille où ils vont devenir mari et père. Es decir, bueno, y la quinta conclusión a la que yo llego es que esta generación de hombres
están históricamente ubicados en un momento de transición entre dos familias, digamos, entre su situación de ser hijos y luego cuando volvieron donde ya estaban en situación de formar familia y tener hijos. Ça, c'est ce que vient de décrire là Horace, ils sont dans un moment de transition individuelle, Están en un momento de transición individual, mais c'est aussi un moment historique au sens où la forme de la famille française change. La famille qu'ils ont connue enfant, le père, la mère, les enfants, et la famille qu'ils sont amenés à construire avec leurs épouses ne sont plus les mêmes familles. y esto además se inscribe en un momento histórico determinado, ya que la familia francesa también había cambiado, ¿sí? Estaba esta familia en la que ellos eran hijos y luego una familia diferente que era en la que ellos iban a tener hijos y a crear otra familia. Juste pour expliquer, c'est le moment où il y a la contraception, Es il y a justamente, l'égalité entre le père et la mère vis-à-vis des enfants qui arrive exactement à ce moment-là. ¿sí? Solo para que quede claro, era un momento de cambio, justo es el momento de la contracepción, sí, de la contracepción, de las píldoras anticonceptivas y del momento en que empieza a gestarse la igualdad entre el hombre y la mujer y que en ese momento eran sus padres. La sixième conclusion, c'est que les conditions de possibilité d'une communication s'élargissent, évoluent dans le temps et s'élargissent dans les années 1990. Y la sexta conclusión a la que yo llego es que en ese momento también había una condición de posibilidad de comunicación que se amplía, que evoluciona justamente en los años 1990. Dans ces années, vous avez la reconnaissance par la loi en 1999 dont j'ai déjà parlé. En ese momento lo que estaba, algo que ya mencioné, que es el reconocimiento por ley, por esta ley de 1999 que yo mencioné. Vous avez l'arrivée à l'âge de la retraite de ces hommes. También está la llegada de la edad de la jubilación para estos hombres. Vous avez une guerre civile en Algérie. También estaba la guerra civil en Argelia, qui va relancer plein de récits sur la violence et l'Algérie. Que va a volver a poner sobre el tapete muchísimos discursos sobre la violencia en Argelia. Et vous avez une multiplication de productions culturelles et de travaux scientifiques grâce à l'ouverture des archives sur la période de la guerre d'Algérie. ¿Sí? Y también hay una gran producción cultural en ese momento de trabajos científicos gracias sobre todo a la apertura de los archivos. Et donc on a une situation familiale avec des grands-parents, en particulier des grands-pères, à la retraite, et des petits-enfants qui ont eu à l'école, qui ont entendu parler de la guerre à l'école et à la télévision et dans les livres, etc. Sí, y justamente entonces vamos a encontrar en ese momento una situación familiar que tenía que ver con abuelos que ya estaban jubilados por un lado y por el otro lado nietos que en la escuela habían escuchado hablar de esta guerra en Argelia. C'est pour ça que ces années 90 sont un moment vraiment de bascule, même si dans mon livre je raconte plus précisément toutes les étapes. ¿Sí? En estos años 90 entonces son un momento realmente de cambio, por más que yo en mi libro abordo esta época en varias etapas. Et donc j'arrive pour finir à la septième conclusion qui est l'identification de ce que je propose comme 3 configurations de silence familial. Y voy a llegar entonces a mi séptima conclusión, donde yo identifico tres configuraciones diferentes de silencio, de este silencio familiar. Donc je vais parler de silence qui n'ont donc pas toujours le même sens, et donc il ne faut pas s'arrêter au silence, mais il faut bien aller voir derrière. Yo voy a hablar de silencios, pero no, estos silencios no siempre tienen el mismo sentido, entonces hay que ir un poco más allá de este silencio. Le premier silence, c'est un silence où l'expérience de guerre du conscrit et la famille de cet homme, que ce soit la famille première avec ses parents ou la famille deuxième avec ses enfants, peu importe. Sí, la primera configuración de estos silencios es que la experiencia de guerra de estos conscriptos y de las familias, ya sea la primera familia, ¿no?, con sus padres o la familia que ellos van a formar,
Donc c'est un silence quand ces deux expériences, quand expérience et famille sont ce que j'appelle en consonance. En este caso, lo que yo llamo experiencia y familia se encuentran en una situación de consonancia. Es el primer caso. Et dans ce cas, je pense qu'on peut lire le silence comme une forme d'implicite partagé par les proches, partagé par la famille. Y en este caso, entonces yo creo que se puede leer a este silencio como una suerte de implícito compartido, pero compartido por la familia justamente. Voilà, on ne parle pas parce qu'en fait on est d'accord, on partage et voilà, c'est tout. Y entonces sería algo así como, bueno, no hablamos porque estamos de acuerdo, estamos compartiendo y eso es todo. Le deuxième type de silence, c'est quand l'expérience de guerre du conscrit et la famille sont en dissonance. Y el segundo caso que yo voy a establecer es cuando este silencio de la experiencia de guerra y su relación con la familia está en una situación de disonancia. Et dans ces cas-là, je crois qu'on peut parler d'un silence de protection. Y en este caso yo creo que se trata de un silencio de protección. Et là, je vois deux sous-types. Y en este caso yo analizo dos subtipos. Voilà. Le premier, donc ça va faire mon premier, le premier, c'est selon qu'on partage ou non dans la famille ce qu'on dit sur la guerre d'Algérie, ce qui se dit sur la guerre d'Algérie. Soit on partage ce qui se dit sur la guerre d'Algérie, et alors on peut faire exister la dissonance. Y entonces, entre estos dos subtítulos, digamos, están según lo que se comparte o no sobre la guerra de Argelia, lo que se dice o no sobre esta guerra de Argelia. Si en el caso en que sí se comparta, ahí existe una disonancia. Si. En fait, il peut y avoir une dissonance entre l'expérience du conscrit, je donne un exemple, qui a vécu, qui a eu des comportements racistes, et une famille qui a des valeurs antiracistes. Il y a une dissonance. Mais si la famille finalement partage toutes ces valeurs antiracistes, on va pouvoir petit à petit parler de l'expérience du père, quand même. Entonces, sí, prudemment. Va a existir una disonancia cuando, por ejemplo, entre la experiencia de un conscripto que ha tenido comportamientos racistas, pero la familia no comparte ese tipo de valores, en ese caso va a haber disonancia. Ahora, si la familia sí comparte los valores de estos hechos del conscripto, poco a poco ahí sí se puede comenzar a hablar y empieza a haber una... Oui, je crois que c'est une distance, mais on peut en sortir prudemment, doucement. Claro, se trata también para ella de disonancia. Oui. Sí, aunque la familia comparte estos valores, pero poco a poco se puede ir hablando y poco a poco se puede ir saliendo de esa situación. Oui, parce qu'il y a quelque chose de compliqué de reconnaître que, par exemple, son père, qu'on a toujours connu antiraciste, en fait, quand il avait 20 ans, ne l'était pas. C'est quelque chose de compliqué, mais il y a de la place, il y a un espace pour faire exister cette évolution du père. Voilà. Dans sí, ce es cas-là. un poco complicado porque entonces lo que ocurre es que, por ejemplo, en esta imagen del padre que es antirracista, en ese momento descubren que cuando el padre tenía 20 años sí tuvo comportamientos racistas. Pero puede haber un lugar para poder empezar a hablarlo y empezar a comprender esa situación. Peut-être je serai plus claire avec le deuxième sous-type. Quizá con el segundo subtipo va a ser un poco más claro, esto va a ser más claro. C'est quand vous avez cette dissonance entre les valeurs de la famille et l'expérience de guerre, mais que ces dissonances sont toujours là, sont très fortes, et que parler de l'expérience de guerre va les renforcer. Par exemple, un père raciste, une fille antiraciste. Il y a une dissonance entre eux. Si on parle de l'expérience du père, ça va renforcer leur désaccord. ¿Sí? Este caso de disonancia, por ejemplo, entre los valores de la familia y la experiencia de guerra, se refuerza en un caso como, por ejemplo, cuando hay un padre racista pero una hija que no es racista, en el momento de hablar, digamos, de este tema, ahí el choque va a ser más grande, ¿no? Donc le silence s'explique là par le désir de ne pas fragiliser les liens familiaux
par la référence à l'expérience. Que ce soit le père lui-même, par exemple, ou la fille, ou peu importe. Sí, y en ese caso el silencio se justifica justamente porque lo que no se quiere es fragilizar los lazos entre padre e hija, ya sea de parte del padre o de la hija. Pour conclure. Okay? Entonces, para concluir, je conclue, je résume rapidement. Voy a hacer un resumen rápido. Que cette guerre d'Algérie a conduit les conscrits français soit à commettre des crimes de guerre, soit à être des témoins impuissants ou complices de ces crimes. ¿Sí? Esta guerra, entonces, para resumir, de Argelia llevó a que estos conscriptos, por un lado, ya sea hayan tenido que cometer crímenes de guerra o hayan sido testigos de violencias o de crímenes. Mais plus massivement encore, elle les a confrontés à la réalité de la colonisation. Pero de manera más masiva lo que podemos decir es que ellos se han visto confrontados a esta realidad de la colonización. À la réalité de la misère de la population algérienne produite par la colonisation et produite par la guerre. 2 millions d'Algériens sur 8 millions ont été chassés de chez eux pendant la guerre, par exemple. Entonces, de manera más masiva, también se han visto de frente la miseria de la población argelina, producida por la colonización y por la guerra. 2 millions de paysans algériens ont été déplacés de force sur 8 millions. C'est un exemple de la grande violence économique et sociale, en fait, de la guerre. Sí, 2 millones de campesinos han sido, 2 millones de 8 millones han sido desplazados debido a la guerra. Donc les conscrits, voilà, ils ont été confrontés pas forcément à des violences ou à des crimes de guerre, mais à la violence économique et sociale, ça c'est sûr, tous. Es decir, que no solo se fueron enfrentados a la violencia de los crímenes de guerra, sino esto sí o sí a la violencia de la pobreza y de las problemáticas económicas y sociales. Donc, quand on s'interroge sur ce qu'ont vécu les conscrits, ça peut être des choses extrêmement variées, extrêmement variées. Es decir, que cuando uno piensa en qué han confrontado estos conscriptos, pueden ser cosas realmente muy, muy variadas. Donc, leur silence massif à leur retour ne renvoie pas tant à une expérience de la guerre qu'à des conditions de possibilité de parler à leur retour. C'est vraiment ça qui domine. C'est pas une expérience de guerre d'horreur, par exemple, qui expliquerait leur silence. C'est que à leur retour, personne ne veut plus parler de la guerre. Entonces, y de manera más masiva, lo que ocurre no es tanto que este silencio tenga que ver con la experiencia que han tenido de guerra, sino con que nadie en Francia quería hablar de la guerra. Et ça a évolué depuis 60 ans. Cette envie de parler de la guerre dans la société française, ça a changé. Cette envie d'entendre les hommes dans les familles, ça a changé. ¿Sí? Y esto ha evolucionado en los 60 años posteriores a la guerra, ¿sí? Estas ganas de hablar de la guerra de la sociedad francesa y de escuchar lo que tenían para decir estos hombres que habían vuelto de la guerra. C'est pour ça que, pour résumer, je dirais, j'espère être plus claire en disant que l'expérience vécue, elle est vécue une fois. Elle ne change pas. Ce qui change, c'est les conditions de possibilité de parler de cette expérience. Donc l'expérience ne bouge pas, mais les conditions de possibilité de parler ont beaucoup changé. Et c'est bien elles qui sont les clés du silence, finalement. Para resumir, entonces, lo que podemos decir es que esta experiencia que ellos han vivido, la han vivido una sola vez. Y eso no cambia, ¿sí? Pero lo que sí cambia son las condiciones de posibilidad de poder hablar de esta experiencia, y eso ha cambiado mucho, y yo creo que ahí se encuentra la clave de este silencio. C'est pour ça que j'ai choisi comme titre pour mon livre « Papa, qu'as-tu fait en Algérie ?» Por eso es que para el título de mi libro yo elegí el título de Papá, ¿qué has hecho en Argelia? Car c'est précisément cette question-là que beaucoup d'enfants n'ont pas posée à leur père. Es justamente esta pregunta la que muchos niños no han formulado a sus padres. Et c'est l'absence de cette question, parmi d'autres éléments, qui a contribué au silence, à la production du silence des pères.
¿sí? Y es la ausencia de esta pregunta, de este interrogante, entre otros elementos, es lo que ha conducido al silencio de los padres. Voilà, pour conclure. Je vous remercie. Merci Bueno. pour la traduction et merci pour votre attention. Les agradece por su atención y agradece la traducción. Los paralelismos con la historia argentina y con la experiencia de los conscriptos en Malvinas, en el operativo Independencia de Tucumán son muy notables. Así que me parece apasionante. Pero más allá de mis intereses personales, quiero abrir a preguntas. Celina, ¿quieren que juntemos algunas preguntas? Marisa, ¿querés hacer una pregunta? Ahí allá también tenemos otra pregunta. Bueno, voy pasando Celina, Marisa y allá. Bueno, muchas gracias. Tengo un montón de preguntas, pero voy a hacer una o dos. Voy a hablar despacio. La primera es justamente con los paralelismos, sobre todo con la guerra de Malvinas en Argentina, que la verdad que hasta ahora no había hecho ese cruce. Y eso que trabajo las dos cosas, pero no lo había hecho. Una pregunta que tengo es, acá en Argentina, está bien, considerando que los contextos son distintos, que esto que vos explicabas, que no era efectivamente un terreno de guerra, ¿no? Específicamente, pero acá en Argentina pasó algo que apenas se termina la guerra, se junta a todos los conscriptos en un área militar y se les hace llenar fichas con testimonios, sobre todo para tener información sobre el enemigo, ¿no? Que resultaron después ser fichas como muy importantes porque son las primeras palabras de los soldados cuando vuelven de la guerra, ¿no? También de una guerra a la cual se silenció y además en ese momento se aprovechó para hacer acción psicológica para que ellos no hablen, ¿no? Para que no hablen. El ejército. Claro. Entonces, quería preguntarte si había ocurrido algo similar allá, si había alguna metodología de retorno de los conscriptos, qué pasaba con los conscriptos, cómo volvían, y si volvían, ¿no? Si volvían a sus bases militares y después volvían a sus familias, o si se reintegraban directamente a la familia, si había una parte de mediación ahí. Y la otra pregunta tenía que ver, si vos puedes contar un poquito más, metodológicamente, y sobre todo desde tu mirada, desde los archivos, ¿cómo reconstruiste el silencio? ¿Cómo pensaste cómo reconstruir ese silencio que encontraste? Gracias. Merci pour ces questions. Muchas gracias por la pregunta. Une des différences avec l'Argentine, c'est que, enfin, non. Je n'essaye pas. Non. Ce n'est pas la guerre en Algérie. Ce n'est pas la guerre. Donc, il n'y a pas de moment de retour. Il n'y a pas de démobilisation. Voilà. Que no es la guerra de Argelia, que no hay un momento de retorno, no hay un momento de desmovilización. Et ça, c'est un vrai effet, y compris sur les chercheurs. On appelle tellement ce moment, on appelle tellement cette période la guerre d'Algérie, que les gens pensent que c'est une guerre. Et donc, ils pensent qu'il y a une mobilisation et une démobilisation. Il n'y a pas de mobilisation. Tout est individuel. Le soldat part tout seul, il revient tout seul. Donc, il n'y a pas du tout de prise en charge collective et c'est un enjeu primordial. ¿Sí? Entonces, esto se plantea también para los investigadores, porque se lo nombra tanto como la guerra de Argelia, que se cree que hay una movilidad, una movilización, sí, pero en realidad todo es individual. El soldado se va solo y vuelve solo. Donc, il y a une action psychologique au départ. Oui, on les prépare un petit peu. Se los prepara un poquitito a nivel psicológico, hay una pequeña preparación psicológica. Au retour, quasiment pas. Non. Pero a la vuelta no hubo casi nada. Non, quasiment pas. Il y a
invisibilité même pour l'armée des enjeux. E incluso hay una invisibilidad para el ejército respecto a los desafíos que hubo. Des questions de carrière? C'est différent. C'est différent pour eux. Para ellos sí es diferente. Oui, oui. Parce que pour l'armée, pour l'armée de carrière et pour les troupes les plus engagées, c'est la guerre. Porque para el ejército y para las tropas sí era la guerra. Ouais, si. Donc c'est évidemment plus compliqué. Pour les méthodes et l'histoire. Alors, pour faire l'histoire de ce silence, en fait, j'ai travaillé à partir j'ai fait beaucoup de questionnaires et beaucoup d'enquêtes orales, beaucoup d'entretiens. Sí, entonces con respecto para cómo hice para rastrear la historia de este silencio, hice muchos cuestionarios y muchas encuestas orales. J'ai aussi travaillé sur des sources privées. Y también trabajé con fuentes privadas. Donc la correspondance de couple. La correspondencia, cartas de parejas. Les journaux intimes de soldats. También con diarios íntimos de los soldados. Voilà. Mais ça, c'est un travail que j'ai fait moi-même. J'ai collecté tout ça pour faire le travail. Pero todo eso lo hice yo sola, ¿sí? Yo recogí todos estos materiales para el trabajo. Donc il y a très peu d'archives en fait publiques. Les seules archives un peu publiques sur lesquelles j'ai travaillé sont les archives des hôpitaux psychiatriques. Sí, hay muy pocos archivos públicos. Los únicos archivos públicos con los que trabajé son con los de los hospitales públicos. Psiquiátricos, perdón. Psiquiátricos, sí. Ma question était, est-ce que la psychiatrie a compris le rôle de la guerre dans les traumatismes? La réponse est non. Mi pregunta es si la psiquiatría comprendió cuál era el papel de la guerra en la psiquis, y mi respuesta es que no. Bueno, muchas gracias por la charla, muy estimulante. Al principio de la charla hablaste de los conscriptos, que todos los hombres de 20 años fueron movilizados. Y yo me preguntaba, ¿todos? ¿No hubo ninguna resistencia? ¿No hubo disidencia? ¿Gente que no quiso ir a la guerra? ¿O cómo fue eso? Porque también me preguntaba si había silencio en eso. Merci Marissa. Oui, j'ai bien insisté, tous, dans la mesure où il n'y a pas d'autre option que le refus. Donc c'est une option, le refus, c'est directement la prison. La prison. Entonces insistí con esto de que todos sí, porque bueno, hay una posibilidad que es el rechazo, pero la consecuencia del rechazo es ir directamente a la cárcel. La prison pour la durée du service militaire, et au sortir de la prison, il faut partir en Algérie. Y además esta cárcel duraba todo el tiempo del servicio militar, y además cuando se salía de la cárcel había que ir a la guerra de Argelia. C'est très très dissuasif. Así que eso fue muy disuasivo. Et la question de l'objection de conscience n'existe pas. Y el tema de la objeción de conciencia no existe. Donc oui, il y a quelques rares, très rares individus qui refusent, qui font de la prison, qui désertent. Il y en a quelques-uns. Voilà, c'est minuscule. Sí, hubo muy pocos casos, muy escasos de rechazos y que de algunas personas que fueron a la cárcel y que desertaron. Et inversement, l'armée a tellement besoin d'hommes qu'elle va baisser ses seuils pour la question de la réforme militaire quand on est inapte physiquement, psychologiquement. Elle va baisser les seuils parce qu'elle a besoin d'un maximum d'hommes. Sí, y además como el ejército tenía tanta necesidad de reclutar soldados, bajó muchísimo el umbral para la recepción de soldados, ¿no es cierto? Cuando se hace este control para ingresar al servicio militar. Acá en la última dictadura también se movilizó mucho más soldados. Y algunos entrevistados míos me decían que hasta los rengos iban. Que hasta los rengos les tocaba hacer la conscripción. Bueno, gracias. Yo quería preguntarte si aparte del estudio del silencio familiar y las condiciones de posibilidad para hablar, pensando sobre todo en la idea de lo traumático, ¿no? Del trauma,
también a nivel social, cómo si podés establecer algún vínculo en relación a esto, porque también pensando en la experiencia argentina y en la del Cono Sur respecto de la tortura, sabemos que hubo veteranos de la resistencia que fueron oficiales o gente que intervino en Argelia y luego enseñaron tácticas de tortura y de la guerra de baja intensidad que se aplicaron en las dictaduras aquí. Por lo tanto, también a nivel social me interesaba si manejas alguna idea de trauma social alrededor de este silencio. Pardon, mais ouais. Toda la pregunta. Moi, ce que je comprends de cette question, mais peut-être je me trompe, c'est Si has trabajado algún nexo, recién dijiste que la psiquiatría no había entendido el tema del trauma. Bueno, a nivel social, trauma social o cultural asociado a este silencio, más allá del silencio familiar en el que vos centraste tu atención. Oui, mais la question porte sur est-ce qu'il y a une dimension sociale au trauma? Claro, sí. ¿Sí? O si has trabajado o estás trabajando en eso, Sí, por las características espinosas, difíciles de hablar de ese conflicto. C'est bien ça, c'est bien ce que j'avais compris. La première chose, c'est que tout silence n'est pas symptôme de trauma, en fait. Lo Déjà. primero es que todo silencio no es necesariamente un síntoma de trauma. Donc, voilà, je peux répondre à la question sur le silence, mais qui n'est pas la question sur le trauma. C'est deux questions différentes, en fait. Son dos cuestiones diferentes para mí, la cuestión del silencio y la del trauma. Et il y a une dimension sociale dans les deux. Il y a une dimension sociale sur le trauma, dire le trauma, reconnaître le trauma dans les familles, voilà. Et il y a aussi une dimension sociale du silence. Alors, Sí, voilà. entonces para mí son dos cosas distintas. Por un lado, hay una dimensión social en el trauma, el hecho de hablar del trauma, de reconocerlo en las familias, y también hay una dimensión social en el silencio, pero son dos aspectos distintos. Alors, si je reste sur la question du silence, qui est la question massive, en fait, hein, moi, j'ai essayé de travailler, bien sûr, cette question sociale et d'être très attentive à avoir un panel de témoins, de travail qui soit, en particulier, qui soit varié socialement. Et en particulier, j'avais un souci qui était la présence des ruraux, la présence des soldats d'origine rurale. Con respecto a este silencio, que es la cuestión más masiva, yo trabajé, por supuesto, este aspecto social y traté de tener un panel de una cantidad de testigos variados a nivel social, y lo que a mí más me interesaba es el tema de... En fait, la France est un pays encore très rural à l'époque, et je voulais vraiment avoir beaucoup de conscrits d'origine rurale. Sí, y yo lo que quería tener sobre todo en estos testimonios era conscriptos de origen rural, porque Francia es un país muy rural. Donc j'ai essayé j'avais votre question en tête, et j'ai essayé de trouver des éléments. Yo tenía en mente esta pregunta que vos recién planteaste y traté de tener elementos para esto. Mais je ne peux pas répondre de manière globale. Ce que je peux répondre, c'est l'importance de l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale. Quel que soit le milieu social, la France a été occupée par un pays qui avait battu son armée. Et la perception que ces hommes ont en Algérie, c'est d'être une armée d'occupation, quel que soit leur milieu social, en fait. Sí, entonces, no quiero responder de manera global. Para mí lo que es fundamental es ver la importancia de la Segunda Guerra Mundial en estos hombres, ¿sí? Y porque sea cual fuere el medio social, para los franceses
Francia había sido ocupada y la percepción que ellos tienen es justamente de un país ocupado. D'être des occupants en Algérie. Ils avaient l'impression d'être comme les Allemands en France. Ils se retrouvaient dans la position... Perdón, ellos estaban en la misma, exacto, ellos se sentían que estaban ocupando Argelia. La misma sensación que habían tenido con la ocupación alemana en Francia, perdón. Et après, l'autre élément pour essayer de répondre à la question sociale, c'est la question de l'écriture. J'ai essayé de réfléchir à la question de l'accès à l'écriture et j'ai observé, mais je ne suis pas la seule, que pendant les guerres, en fait, même les hommes qui écrivent peu, les Français sont globalement alphabétisés, ils écrivent. Même dans des milieux sociaux où on écrit peu, on écrit mal, on écrit. Donc c'est pas une barrière, c'est pas la barrière principale, par exemple. Voilà. Sí, y otro de los elementos que traté de abordar para tratar de responder a esto es el tema de la escritura, ¿sí? ¿Cuál era el acceso que tenían a la escritura? Ya que por lo general los hombres en Francia están alfabetizados y se escriben, no es una barrera el tema de la escritura para los franceses. Je précise juste, je me suis intéressée à ça parce que je crois que c'est une des clés du silence, c'est-à-dire que si on a beaucoup parlé, si on a beaucoup écrit pendant la guerre et qu'on a raconté, on n'a pas forcément envie d'en parler ou de questionner après. Yo quería hablar de esto porque esto para mí es una clave del silencio, ya que si se había escrito mucho y se había contado ya con anterioridad, no había necesidad después de hablar. Et inversement, si on a beaucoup caché, si on a beaucoup écrit pour ne rien dire, écrit en racontant des mensonges, c'est compliqué de parler après. En cambio, si se había escrito pero contando mentiras, si se había escondido mucho, y en ese caso sí, después es difícil hablar. Parce que la relation de couple, à l'époque, elle est fondée sur la confiance. Elle est fondée sur l'amour et la confiance. Porque la relación de pareja en ese momento se basaba en el amor y la confianza. Eso es todo. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? La última, la mía, por lo menos. Vos contaste que hiciste tu tesis en los 90, ¿no? Y que... Bueno, pero en ese momento hiciste entrevistas, ¿no?, a muchos de estos conscriptos. Y yo quería preguntarte cuál era si pudiste ver con esto que dijiste de que, bueno, de que la guerra los enfrentó efectivamente a las miserias generadas por el colonialismo francés. ¿Qué percepción pudiste encontrar ahí, si encontraste algo unificado en relación a la memoria sobre la colonización 30 años después? En fait, mon livre, ma thèse, c'est ça. Voilà, et mon livre, c'est... Esa es mi tesis. C'est 20 ans plus tard. Y mi libro fue 20 años más tarde. Donc je peux répondre plutôt sur 20 ans plus tard. Así que voilà. Podría dar una respuesta, pero de 20 años más tarde. ¿Y quoi répondre? Ahora no sé qué responder. Non, je crois pas qu'il y ait de mémoire, et même si je pars depuis la guerre, en fait, pas seulement 20 ans plus tard, depuis la guerre, il n'y a pas de perception unifiée. Incluso si yo pienso desde la guerra y no 20 años más tarde, no hay una cuestión unificada con respecto a eso. C'est même un sujet de divergence, en fait, en France, dans l'identité politique des gens. La identidad política de la gente es un tema divergente en Francia. Donc c'est pas... Et l'expérience de guerre ne fonde pas de manière monocausale une relation particulière à la colonisation, au racisme, etc. Ça contribue bien sûr a ça, mais pas de manière monocausale. Sí, y además la experiencia de la guerra no tiene una relación monocausal con el colonialismo, con el colonialismo. Contribuye, por supuesto, pero no es monocausal. L'autre chose, c'est que les conscrits ne sont pas politisés. Quand ils partent en Algérie, ils ne sont pas politisés, n'ont aucune conscience de ce qu'est la colonisation, le colonialisme. Donc c'est ça aussi qu'il faut bien avoir en tête. 20 ans, c'est très jeune. Ils ne sont pas formés, ils ont quitté l'école à 14 ans. Ils ont commencé à travailler pour la plupart.
Et donc voilà, leur conscience politique est faible sur les questions du colonial. Donc, entonces, además hay que especificar que para los conscriptos, en ese momento no están para nada politizados cuando se fueron a Argelia, no tenían ninguna conciencia del colonialismo, hay que pensar que tenían solo 20 años, eran muy jóvenes y que a los 14 años habían dejado la escuela y en la mayoría de los casos habían ido a trabajar. Donc certains vont découvrir bien après, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, ce qui s'est passé et ce qu'ils ont vécu en fait. Ils vont comprendre, mais bien après. Ils n'ont pas les éléments pour comprendre. Et c'est pour ça que m'intéresser à leur jeunesse, à leur enfance, pour moi, c'était comprendre quelle représentation ils avaient en partant et avec quoi ils allaient pouvoir comprendre ce qu'ils vivaient. ¿Sí? Entonces, ellos entendieron esto muchísimo más tarde, 20, 30 o 40 años más tarde. No tenían elementos para poder entender esa situación. Por eso a mí me interesó mucho ese momento cuál era su conciencia cuando ellos eran jóvenes, para ver cómo pudieron luego comprender el fenómeno. Voilà, quel mot ils ont mis sur la guerre? Est-ce qu'ils ont mis le mot colonialisme? Jamais. ¿Sí? ¿Qué palabras utilizaron para la guerra? ¿Utilizaron la palabra colonialismo? Nunca. Ils ont dit pauvreté, ils ont dit misère, ils ont dit fainéantise, paresse, les Algériens par exemple. Ils n'ont pas compris. Ellos hablaban de pobreza, de miseria, de pereza, ¿sí? De los argelinos. Eso es todo. Es apasionante, ¿eh? Ahí le vamos a dar la palabra. Hola, mi nombre es Ramiro. Tengo una consulta más que nada en la actualidad. ¿Cómo se trabaja actualmente en Francia, más que nada la juventud y bueno, la población francesa, para que ya no haya este silencio? Para que deje de existir este silencio y justamente esté la apertura de los archivos, haya un juzgamiento a... Y si es un tema de discusión en la actualidad también, porque comparándolo con Argentina, es una guerra que las víctimas no son franceses, está lejos de Francia, entonces cómo el francés mismo trabaja y lucha para esa apertura de archivos y bueno. Effectivement, merci. C'est effectivement une des grosses différences avec l'Argentine, quand même. Y efectivamente es una gran diferencia con la Argentina. Les victimes ne sont pas françaises. Porque las víctimas no son francesas. Elles étaient françaises. Eran francesas. Elles étaient colonisées. Elles sont algériennes. Son argelinas. Mais les questions qui intéressent les Français, les historiens, les historiennes français plutôt, mais plus largement la jeunesse française, effectivement, c'est effectivement la question coloniale. L'héritage en France du colonialisme, et en particulier la question du racisme, et en particulier contre les populations d'origine d'Afrique du Nord, algériennes. Y justamente lo que le interesa a los historiadores y a la juventud, justamente como mencionabas, es el colonialismo, la herencia colonial y en particular el racismo y el tema el tema de la población del norte de África, contra esta población del norte de África. Parce qu'en fait, la population d'origine nord-africaine est très importante en nombre en France. Porque esta población del norte de África es muy importante en cantidad en Francia. Donc en fait, les victimes sont algériennes, mais leurs enfants ou leurs petits-enfants sont français pour beaucoup. Donc on a bien une histoire française de cette violence en fait. Oui. Entonces, porque las víctimas les victimes, elles sont algériennes, son argelinas, claro, pero los hijos y los nietos son franceses, ¿sí? Entonces lo que interesa es justamente esta historia. Enfin, certains qui habitent en France. Algunos, aquellos que viven en Francia. Après, et donc pour répondre à votre question, il y a effectivement une vraie
comment est-ce que je peux dire ça, une vraie tendance, il y a une envie, voilà, il y a une envie de travailler en histoire sur le colonial, maintenant, aujourd'hui, depuis 10 ou 15 ans, qui est nouvelle en France, c'est sûr, parce que c'est l'identité française en fait. C'est pas loin, c'est la France. Je pense que c'est une des raisons principales. Donc votre étonnement, en fait, non, c'est que maintenant, les gens ont compris que si on ne travaille pas sur l'identité, la place du colonial dans la France, on comprend pas la France. Entonces, perdón. Entonces, lo que existe es un gran deseo, unas ganas en historia de trabajar sobre el tema del colonialismo, ¿sí? Sobre todo desde hace 10, 15 años trabajar sobre el tema de la identidad, porque lo que se piensa es que si no se comprende esa identidad y si no se trabaja el colonialismo, no se puede entender la identidad francesa. Sí. Gracias. Yo quería hacer un único comentario, y es que hace 20 años más o menos nos visitó una colega experta en estudios de memoria de Francia. Esta anécdota yo creo que ya te la conté. Y ella hablaba de que los estudios de memoria eran sobre el nazismo o sobre la ex Unión Soviética. Entonces yo siempre le pregunté, ¿y qué pasa con la colonización francesa? ¿Hay estudios de memoria sobre ese tema? Y me dijo, no, es un tema para los historiadores. Y para mí fue muy sintomático, ¿no? Y también me parece bien interesante que como historiadora hagas un estudio de memoria, ¿no? Porque justamente en esa distribución que se dio quizás en la Academia Francesa entre historia y sociología de la memoria o estudios de memoria, este tema, el tema de la colonización de Argelia, quedó más para los historiadores. Pero qué interesante que es cuando con una mirada histórica se reconstruyen los procesos de memoria, porque tiene otra densidad, ¿no? En particular la experiencia, los tiempos de la memoria, los contextos para hablar, las fuentes orales, las fuentes escritas, con una experiencia tan densa. Pero bueno, así que no sé si querés agregar algo más. Para nosotros ha sido un gustazo tenerte acá con nosotros. Hemos compartido muchas experiencias académicas y de las otras. Fue muy lindo tenerte a vos, a Pierre, a tu marido también, que te acompañó fielmente todo este tiempo y que fuimos contándoles muchas historias nuestras, y seguramente a lo largo de estos días nos seguiremos encontrando y tenés las puertas abiertas del instituto para volver, y de Argentina obviamente para continuar este diálogo que creo que tiene mucha potencia, ¿no? Así que bueno, por mi parte muchas gracias. No sé, Virginia, si querés agregar algo más. O solo agradecerle a Rafael por tan interesante conversación y también las preguntas que fueron sumamente ricas, y para poder pensar la singularidad en los contrastes y a la vez los procesos generales que nos vienen atravesando desde el último medio siglo, ¿no? Al menos. Así que, y bueno, y esto que rescataba Santi también de la posibilidad de articular la construcción del conocimiento histórico con el entrecruce con antropología, pensando las distintas temporalidades, los archivos familiares y los públicos y los distintos momentos de cambio en las biografías particulares y atravesados por cambios sociales mucho más amplios, ¿no? Así que nos parece sumamente rico para los dos ámbitos que hoy estamos reunidos aquí, sobre todo, que es la historia, la antropología y, bueno, y filosofía. Gracias.